Y sus ministros. ¿Qué ministros están ahora con el mandatario? Estamos hablando del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el ministro vocero, Jaime Belolio, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Con quien intentamos hablar fue con el ministro de Hacienda, pero llegó y no dio ninguna declaración, ninguna reacción frente a esta decisión del Tribunal Constitucional. Subió directamente por las escaleras de piedra que conducen rápidamente hacia el despacho presidencial. Llegó por el ingreso de la Plaza de la Constitución. Nadie ha entregado declaraciones, estamos esperando esta reunión del presidente, no estaba programada, por eso estamos hablando de una reunión de emergencia entre el presidente y los ministros de su equipo más cercano del comité político, que en esta oportunidad incluyen al ministro del Trabajo, Patricio Melero, debido a que todos los temas previsionales tienen que ver justamente con esta cartera. Por eso está el ministro Patricio Melero acá en el Palacio de la Moneda. Apenas tengamos novedades, por supuesto, les estaremos contando. Lo que sí sabemos es que estaba programado por lo menos que el ministro Melero y el ministro Ossa estuvieran en el Congreso hoy a las 5 de la tarde para impulsar el proyecto del gobierno que buscaba el tercer retiro de los fondos de pensiones. Obviamente ese escenario ha cambiado en este momento, se desarrolla la reunión en el Palacio de la Moneda y esperamos una declaración posterior a esto o alguna reacción de los ministros debido a saber qué decisión va a tomar el presidente, si promulgar o no el proyecto que ya está aprobado, el proyecto que tramitó el Congreso Nacional, o si enviará un veto presidencial para, por ejemplo, poder agregar algunos puntos. Además, han habido, ustedes lo han escuchado a través de 24 horas, muchas críticas al comité político, que responde el comité político ante esto, es parte de lo que esperamos saber. Recordemos un poco lo que ha sido la tramitación del tercer retiro en el Congreso para el gobierno. La semana pasada, durante dos semanas, la semana anterior, habíamos estado esperando si el gobierno iba a ingresar o no el requerimiento. Eso se concretó el martes pasado en un punto de prensa donde estuvo el ministro Ossa de la Secretaría General de la Presidencia, el ministro Belolio y el ministro de Hacienda. Dos grandes ausentes, el ministro del Interior y la ministra de Desarrollo Social. Según lo que se informó, ellos tenían otras actividades y no pudieron estar en ese punto de prensa. Se habló de divisiones al interior del comité político, las que el gobierno quiso despejar, el mismo comité político, con una carta firmada en el diario La Tercera, en donde aseguraban que todos apoyaron la decisión del presidente de ir ante el Tribunal Constitucional. Son varios los hechos que han ocurrido en torno al proyecto del tercer retiro. Este es un nuevo hito. Recordar también que durante el fin de semana y ante las reacciones que hubo en las calles, los cacerolazos producto de la decisión del gobierno de ir ante el Tribunal Constitucional, hubo una serie de negociaciones para dar otra respuesta a la ciudadanía. Y esas reuniones terminaron en el domingo con el presidente Piñera acá en el Palacio de la Moneda, los candidatos presidenciales, el gran ausente Ignacio Briones, informando al país que el gobierno iba a enviar entonces su propio proyecto del tercer retiro. Han sido muchos los hechos en torno al tercer retiro, han sido semanas complejas para el mismo gobierno, teniendo que aclarar los subniveles de unidad, las decisiones, cómo se han tomado las decisiones y teniendo que también cambiar la estrategia, porque lo que nosotros también pudimos reportear es que para el gobierno no era una opción enviar su propio proyecto del tercer retiro, pero finalmente se llegó ante esa solución. Ahora, esperar entonces qué pasa, qué determinaciones se toman, quién va a tomar la palabra también en esta oportunidad, si es que será el presidente Sebastián Piñera o será alguien de su equipo quienes salgan a darnos la reacción después de lo que hemos conocido. Y sobre todo saber qué va a pasar con el tercer retiro que aprobó el Congreso Nacional. ¿Se promulga o no? Y si se promulga, entonces es importante porque muchas personas están esperando también que se promulgue para poder tener acceso a esta posibilidad del tercer retiro de los fondos de pensiones. Claro, de todas maneras ahí en los últimos días ya se había logrado una coincidencia entre lo que planteaba la oposición, lo que se había aprobado en el Parlamento y también lo propuesto por el gobierno en cuanto a que se concrete un tercer retiro. La diferencia está en el camino a seguir y cuáles eran los detalles, qué es lo que se puede o no modificar. Valentina, quedamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en el Palacio de la Moneda y nos vamos al Congreso Nacional para ver qué es lo que está pasando a esta hora ante esta determinación del TC. Kevin.
Sí, Pati, muchas reacciones acá en el Congreso Nacional de todos los colores políticos, muchos, principalmente desde el oficialismo, pidiendo al presidente de la República que exista un veto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, se hablaba de un veto aditivo para que a ese proyecto del tercer retiro despachado por el Congreso Nacional se le pueda agregar, por ejemplo, el bono de 200.000 pesos para quienes tienen saldo cero en su cuenta de cotizaciones individuales. Ese bono no está contemplado en el proyecto sobre el cual hoy falló el Tribunal Constitucional, que finalmente declara admisible en todos sus términos, sino que no está contemplado allí, sino en la normativa impuesta por el Ejecutivo recién ayer. Podría haber un veto aditivo en ese aspecto, pero también se habla de un veto sustitutivo. ¿En qué parte? En la parte de las rentas vitalicias. El proyecto emanado desde el Congreso Nacional establece que las rentas vitalicias deberán las aseguradoras pagar una especie de anticipo de la reserva técnica a quienes son los asegurados. Finalmente lo que dice el Ejecutivo es que es el Estado el que debe hacerse cargo, entendiendo que ahí hay un contrato entre privados y eso podría traer problemas en tribunales incluso internacionales, y por lo mismo podría ser un veto aditivo y sustitutivo a la vez en dos partes distintas de este proyecto de ley que, como bien han dicho varios parlamentarios, solo le resta su promulgación y publicación en el Diario Oficial. El tema del veto, ¿cuánto podría demorar? Porque, por cierto, una de las principales preocupaciones de la gente en su casa es cuándo podría llegarle los dineros al bolsillo. Pues bien, ese veto podría, si es que ingresa hoy, ser tramitado en una jornada express mañana mismo y estar despachado del Congreso Nacional. Por cierto, hay que analizarlo, hay que debatirlo, pero eventualmente, si ese es el camino por el que opta el Ejecutivo, definitivamente se puede hacer todo en una misma jornada, tanto en la Cámara como en el Senado, para tener despachado este proyecto de ley y eventualmente promulgado en la misma jornada de mañana. Y recordarle a la gente en sus casas que este proyecto, sobre el cual ya hay una declaración, digamos, de admisibilidad, es decir, que se puede promulgar en los próximos días, este proyecto establece que desde solicitados los dineros a las AFP deben pasar 15 días hábiles para que las AFP entreguen los dineros. Es decir, hay que calcular por lo menos unas 3 semanas de aquí en adelante para que las AFP empiecen a pagar este tercer retiro de fondos de pensiones, y veremos si es que hay o no un veto. Y por cierto, la consecuencia política que ha traído esta determinación del Tribunal Constitucional es sin duda lo que se está también analizando en La Moneda, y viendo esto en La Moneda, lo que pase con el comité político. Se ha dicho acá desde el propio oficialismo que debe salir, por ejemplo, Cristian Larroulet, o que debe haber modificaciones en el equipo político de La Moneda debido a esta derrota. Ese equipo político del cual hablaba Valentina Reyes, que firmó una carta asegurando que había unanimidad detrás de ese requerimiento al TC, que hoy es declarado inadmisible. Y un último tema, Patricia, que no es menor. El gobierno ingresó anoche a las 9 de la noche este proyecto de ley que debía empezar a tramitarse en la Comisión de Trabajo a las 5 de la tarde. Esa citación se mantiene, el proyecto se mantiene en tramitación. Hay que ver si el Ejecutivo determina retirarlo o mantenerlo en tramitación, eventualmente como un cuarto retiro de fondos de pensiones. Eso sí, ese proyecto de ley viene con otras reglas, por ejemplo, el pago de impuestos, que no contempla el proyecto de ley emanado acá desde el Congreso Nacional. Muchas reacciones, por cierto, ante una jornada que todo indica que el tercer retiro de fondos de pensiones no finaliza hoy, que probablemente vengan algunos pasos legislativos que se tengan que dar en las próximas jornadas antes de su promulgación y publicación en el Diario Oficial. ¿Cuáles serán esos pasos? Estamos muy pendientes ahí de lo que se vaya a anunciar desde el Palacio de la Moneda. Muchas gracias, Kevin, por contarnos lo que está pasando en el Congreso. Vamos de inmediato a otra pausa y ya estamos con más aquí en 24 tarde.